me presento, mi nombre es Fabián Jackson Muñoz, bienvenidos a un nuevo taller de Polimnia. Voy a estar hablando hoy sobre cómo es el proceso de intervención de los jueces dentro de un debate de manera justa. Cuando hablamos de intervención nos referimos principalmente a de qué manera el panel interviene con su propia mente dentro de un debate y cómo se hace esto de manera positiva. Para eso hay que entender el criterio del punto medio, es decir, no hablamos de personas muy pasivas que se compran absolutamente todo lo que digan los equipos sin ningún tipo de análisis, más tampoco hablamos de personas muy intrusivas o muy activas en la intervención, donde rechazamos ideas por conocimiento específico propio que nosotros tengamos o que bajo nuestros conocimientos o habilidades le demos el equipo, o sea, le demos la victoria a un equipo por sobre otro, más allá de lo que esos equipos específicamente hicieron dentro de la ronda. Aquí hay que hablar un poco de esta lógica como de la ética de la virtud, donde no es ni mucho ni muy poco, sino que es el punto medio para que la situación sea correcta. Es decir, no, para un ejemplo asociado a la valentía, por ejemplo, no queremos una persona que no tenga valentía, porque entonces es una persona que no puede hacer las cosas y por ende es problemática, pero tampoco queremos una persona que tenga un exceso de valentía, porque estamos hablando ahí de una persona que no considera los riesgos, de que no asume, o sea, que muchas veces simplemente se va a la aventura sin considerar nada y eso también puede ser negativo para la misma. Hablamos del punto medio exacto, el punto medio justo, en donde se tienen que mover las cosas. Y es bajo esa misma lógica en donde hablamos de la intervención dentro del panel. Es decir, las intervenciones se hacen en los momentos indicados, cuando se requiere, y no se hace de manera excesiva, pero tampoco se hace de manera nula. Vamos a ver tres áreas en donde vamos a trabajar. Uno, cómo no se interviene, y dos, cómo sí se interviene en esos distintos puntos. Uno, al momento de cómo comprar o no argumentos y respuestas. Dos, al momento de ver choques respecto a la información. ¿Qué pasa cuando tenemos informaciones contradictorias entre los equipos? Tres, ¿qué pasa cuando hay choques de métrica? Vamos entonces con el primero. Cuando hablamos de argumentos y respuestas, hablamos de dos tipos de malas intervenciones en abstracto. La clásica de lo que ya mencionábamos, intervenir demasiado e intervenir muy poco. ¿Cómo se ven estas cosas? Intervenir demasiado se ve en escenarios en donde el panel, bajo su propio conocimiento específico, bajo sus propias miradas que no responden a las de un votante panel informado, entran a juzgar un equipo. Esto se refleja en descartar argumentos porque yo en base a mi carrera reconozco que esas cosas no son reales, incluso aunque ningún equipo las haya cuestionado. Eso es trabajar con información específica, no corresponde. Dos, ponerle argumentos, o sea, como ponerle cargas probatorias a los equipos cuando no corresponden estas mismas, es decir, que yo le exijo a un equipo que pruebe significativamente más de lo que el mismo equipo se está comprometiendo a probar y de lo que la misma línea lógica le exige al equipo probar. Eso también es una intervención en exceso. Tercero, negar la posibilidad de que un argumento sea factible simplemente porque a mí como panel jamás se me hubiera ocurrido esa conclusión, es decir, que un equipo salga con una lógica distinta a la que yo manejo de manera natural, no implica que esa lógica esté mala y tengo que escuchar ante las plausibilidades que me están planteando. Ese tipo de intervenciones son intervenciones en exceso porque pongo una situación de injusticia, porque me actúo como quinta cámara dentro del debate, donde voy refutando o dándole plausibilidad a las cosas sin que se tengan las explicaciones para que se pueda hacer así. En segundo lugar, que hablamos de intervención, cuando hablamos de muy poca intervención, hablamos de justo el escenario contrario. Estamos hablando de este tipo de paneles que se compran absolutamente todo, sin ningún tipo de criterio, que no juzgan si los argumentos están probados de manera efectiva o no, y simplemente reciben la información y asumen que está todo completamente correcto y completamente bien. Aquí hablamos de, por ejemplo, uno, que nos compremos premisas que no tienen ningún tipo de explicación respecto a por qué son así, o dos, cuando nos compramos premisas cuyas explicaciones son evidentemente imposibles y evidentemente falsas ante la realidad de un votante promedio informado. Con eso hablamos de, por ejemplo, si un presidente es famosamente de derecha o de extrema derecha y un equipo para sus argumentaciones lo trabaja como si fuera un presidente de izquierda, cree que en ideales revolucionarios, ¿cierto? Y que cualquier persona promedio informada supiera que eso es mentira, eso sí se puede descartar porque no podemos comprarnos ese tipo de caracterizaciones que una persona común sabría que son efectivamente falsas. Ahí tenemos entonces un tipo de intervención como que es muy poca, que también es perjudicial, porque entonces somos completamente pasivos ante la información que nos llegue y eso también es injusto para los equipos que velan por la verdad. En razón de eso, ¿cómo es una buena intervención al momento de medir argumentos? Hablamos, como ya decía, primero no hacer las dos cosas de las que hablábamos, o sea, sin juzgar las cosas en razón de lo que se busca probar, en razón de lo que efectivamente se llega a decir, con la información que se está entregando en el debate, descartando aquello que es absolutamente imposible de concebir, pero no exigiendo, no descartando aquellas cosas que nosotros podríamos saber en razón de nuestro conocimiento completamente específico. Hablamos entonces de cuando, por ejemplo, tenemos
hablamos de juzgar las premisas y las conclusiones de los equipos en base a las explicaciones que dan los mismos. Por ejemplo, si un equipo me dice que quiere probar A en una totalidad, pero sus mecanismos no me llevan a probar A, yo no tengo que comprarme la conclusión final, porque evidentemente yo ahí analizo e intervengo de qué manera los mecanismos que se me presentan por parte de los equipos llegan a la conclusión al que el equipo quiere, pues, concluir, o a la que el equipo quiere llegar, ¿cierto? Eso significa tener la capacidad de ver si efectivamente lo que me van diciendo los equipos se conecta con las ideas finales que los equipos dicen que me están probando. Ese es una buena intervención porque es una intervención justa, en donde yo juzgo a los equipos en base a lo que me están diciendo y a lo que me dicen que quieren probar. Y yo veo si esas dos cosas están conectadas. Eso significa también, vamos ahora a explicar cómo se trabaja con ese tipo de informaciones y hay que entender que no hay que descartarlo todo si está probado de manera parcial. Pero en segundo, es usar el criterio de votante promedio informado. Como ya decíamos, no corresponde para un panel comprarse absolutamente todas las ideas si un votante promedio informado sabe que eso no es cierto y puede descartarlo de esa manera. Un poquito más adelante vamos a explicar a qué nos referimos con eso. Aquí dos preguntas, o sea, preguntas que pueden servir para ver si efectivamente una idea está siendo correcta y para ver cómo podemos intervenir de manera correcta. Lo primero es preguntarnos si respecto de lo que los equipos han dicho es razonable su línea lógica, y eso es importante, respecto a lo que los equipos han dicho, no respecto a lo que yo creo, no respecto a cómo yo razonaría, sino que en razón de lo que los equipos me están entregando, la línea lógica que se me presenta es razonable, sí o no, respecto a los mecanismos que se me presentan. Esa es una pregunta que me permite una buena intervención, porque no estoy agregando elementos nuevos, no estoy agregando conocimiento personal, simplemente estoy juzgando lo que los equipos me están presentando. En segunda idea, la pregunta es, ¿qué requiero probar para que el argumento que me están dando se dé? Y esto quiere decir como, a ver, si ellos me quieren probar A, ¿qué es lo que yo requiero probar para que A sea efectivamente cierto? Por ejemplo, si un equipo busca probar que algunas personas se verían afectadas, no tienen que probar absolutos, no tienen que probar mayorías, tienen que probar que algunas personas efectivamente van a verse afectadas. En segundo, un equipo que buscara probar cómo algo afecta a toda la humanidad tiene una carga probatoria un poco más grande en razón del mismo objetivo al que buscan y al que quieren llegar, que es cómo todo el globo está viéndose afectado. Y ahí sí hay que hacer un mayor esfuerzo argumentativo para poder llegar a esa conclusión porque es más compleja la premisa y porque es más absoluta la premisa. Esto aquí hay que ser súper claro. No podemos jugar a una lógica de sí o no. Si un equipo busca llegar a una conclusión muy grande y sus mecanismos no llegan a ellos, no significa que el argumento caiga. Significa que hay que darle crédito respecto a lo que efectivamente probaron. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en un escenario donde yo digo que quiero probar un absoluto, pero los mecanismos que doy simplemente me sirven para probar como, por ejemplo, un 50% de la población se vería afectada en este escenario hipotético, le tengo que dar crédito al equipo en base a ese 50%, es decir, no anulo todo lo que me han dicho simplemente porque no llegaron a la conclusión en la que buscaban llegar, los juzgo también en base a lo que sí lograron probar y en base a eso juzgar el análisis de los equipos. En resumen, un buen panel respecto a argumentos y respuestas es aquel que tiene mente abierta a las ideas y conclusiones que se están llevando, incluso aunque sean ideas y conclusiones que nunca he escuchado antes, pero que de todas maneras se cuestiona si son elementos plausibles en base a lo que se está diciendo, y en segundo, si efectivamente prueban lo que los equipos buscan quieren probar. En segundo, estamos hablando también de el punto de justicia, lo último que decíamos, juzgar a la gente en base a lo que efectivamente probaron. No es un juego de 100 o 0, en donde o prueban todo lo que querían probar o automáticamente no prueban nada, sino que es ver qué es lo que efectivamente están probando y juzgar el equipo en base a eso, qué es lo que efectivamente probaron. Segundo punto, respecto a las intervenciones, hablemos del choque de información. Es decir, cuando estamos en estos escenarios, en donde un equipo me dice A y un equipo contrario me dice no A, y ambos presentan eso como información verdadera. ¿Cómo juzgo ese tipo de situaciones? ¿Qué cosas no se hacen? No se juzga esa información en base a lo que yo conozco como conocimiento específico, porque, again, eso sería injusto, eso rompe con la idea del votante promedio informado que adjudica los debates. Lo que yo hago aquí es una serie de cuestiones. Lo primero, ¿cierto?, es ver qué es lo que cada equipo me presenta para comprarme su análisis. Es decir, cuáles son las caracterizaciones y mecanismos que un equipo sí está entregando y en razón de eso, ver qué es lo que yo me compraría.
En el escenario en donde ningún equipo logre probar absolutamente nada respecto a esa información, o sea, ambos equipos afirmen, ninguno me dé razones suficientes para creerle a ninguno de los dos, en esos escenarios, y solo en esos escenarios, ahí es cuando aplico la idea de votante promedio informado, donde ya ahí me presentaría a ver qué es lo que razonablemente un votante promedio informado creería respecto a esta información o no creería respecto a esta información. Ahora bien, ¿qué significa este criterio de votante promedio informado? Hablamos de esta persona que razonablemente entiende más o menos hacia dónde está yendo el mundo, que es una persona que lee titulares internacionales, pero que no conoce necesariamente los específicos respecto a cada punto, respecto a cada situación. Es una persona que generalmente hablamos de una persona que va a la universidad, pero que estudia una carrera que no existe, es decir, como no estudia ninguna carrera en particular, pero sí tiene la información general de una persona universitaria que se informa respecto a cómo está haciendo, de cómo funciona el mundo y hacia dónde va. Es decir, no se va a comprar, por ejemplo, que si yo, el presidente de Estados Unidos, sigue siendo Donald Trump cuando en la generalidad de los titulares se sabe que es Biden. ¿Se entiende? Desde ahí tenemos este criterio que nos permite observar las cosas y que nos permite entonces poder juzgar los conocimientos en caso de que haya choque de información. Ahora bien, en caso de no poder resolverlos, y antes de entrar a ver cómo un votante promedio informado vería esto, hay que hacerse una pregunta anterior. Y es, ¿importa esta información que se está entregando? ¿Hasta qué punto esta información sustenta o no sustenta los casos de los equipos? Porque si la información es inútil para el debate y hay un choque de información, no vale tanto la pena el entrar a ver si efectivamente está siendo probado o no por cuál de los equipos, si no aporta o disminuye a sus casos, y simplemente son datos que se están entregando. Ahora bien, es súper importante entender que la información del votante promedio informado se tiene que considerar porque permite debilitar o no casos traídos por la bancada. Y esto es un elemento importante. O sea, podemos juzgar a los equipos, como veíamos antes, en base a este criterio del votante promedio informado para descortar ciertas ideas, pero es súper importante tener cuidado respecto a cuánto se está usando. Si un equipo me presenta mecanismos que apoyan su idea, estos mecanismos se tienen que tomar en consideración y se tienen que juzgar como ¿por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros confundimos nuestro conocimiento específico con el conocimiento del votante promedio informado. Desde ahí es súper importante tener ojo en la separación de los dos y que si un equipo está presentando mecanismos razonables para la conclusión en la que se llega, se tiene que tomar en consideración los mecanismos y ver qué es lo que efectivamente se prueba con esos mecanismos. Y si yo no puedo descartarlos en razón de votante promedio informado, los tengo que considerar, incluso aunque contradiga información específica que yo manejo en razón de mi conocimiento particular como persona. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy licenciado en educación, tengo conocimiento específico respecto a, por ejemplo, cómo funciona un currículum. Creo que no es un conocimiento general de las personas, de los votantes promedios informados, y por ende no lo puedo usar yo para descartar o no descartar información que se me presenta por parte de los equipos. Y esto es súper importante. El votante promedio informado se tiene que intentar usar como última opción, es decir, cuando no tengo cómo resolver un choque de informaciones, cuando nadie está presentando razonamientos para que su información sea correcta y esta fuera importante, ahí es cuando entro a juzgar estos elementos y no de manera previa. Por último, cuando tenemos choques de criterios simétricas. Ya hablamos, de hecho, yo mismo, cuando hablábamos del tema de los choques y cómo juzgar clashes, de estos escenarios en donde tengo clashes chocantes y que no sé cómo resolverlos porque no hay ninguna argumentación por parte de ninguno de los equipos para asumirlo. Es súper importante recordar que cuando yo juzgo qué clase es más importante, el criterio de votante promedio informado es el último en considerarse. O sea, si hay acuerdos explícitos en el debate, acuerdos implícitos en el debate o mecanizaciones suficientes por parte de uno o más equipos para justificar que una métrica es la más importante, con esa es como se debe juzgar el debate y no con la de votante promedio informado. La de votante promedio informado se ocupa en último momento para poder ver si efectivamente, o sea, cómo efectivamente se juzgan las cosas y ahí ver lo que piensa y lo que siente una persona dentro del mundo real. En segundo a eso, y en razón de eso, juzgar el debate bajo esos criterios, pero recordemos, siempre en el mínimo grado, siempre que sea la última opción y que ningún equipo haya presentado razones suficientes para poder juzgar el debate para su lado o no juzgarlo para su lado. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? 3 puntos de intervención respecto a el panel dentro de un debate. Cuando vemos argumentos, hablamos de que no nos compramos absolutamente todo lo que nos dicen si no hay razonamiento de plausibilidad respecto a los mismos o si el votante promedio informado los podría descartar.
2, tampoco intervenimos en exceso respecto a nuestro conocimiento personal para poder descartar las argumentaciones de los casos. Lo hacemos simplemente con, como decíamos, juzgamos a los equipos respecto a las explicaciones que dan. Y adicionalmente a eso hablamos de cómo es súper importante entender que tenemos que juzgar a los equipos respecto a lo que efectivamente nos prueban, que no es un juego de 100 o 0 en donde o probó todo lo que quería probar o no probó absolutamente nada, sino que juzgar los mecanismos que nos entregan para ver hasta qué grado están probando sus puntos. En segundo lugar, hablamos de cuando tenemos choques de información, vemos hasta qué punto los equipos nos presentan razonamientos o caracterizaciones para asumir que la información que se nos está presentando es correcta. También hablamos de cómo hay que cuestionarse un poco si esta información es importante o no, y hablamos también de cuál es este criterio, a qué nos referimos con votante promedio informado. Por último, cuando hablamos de choques de métrica donde no hay ningún criterio para poder resolverlos, que ahí sí entra lo del votante promedio informado, que debe cuestionarse un poco qué es lo que una persona establecería como más importante y en base a eso. Ahora, en los escenarios específicos en donde tengamos que usar esas intervenciones de las que hablamos hoy para poder adjudicar un debate, es súper importante ser explícitos dentro de esta misma al momento de una retroalimentación o al momento de dar la deliberación de la ronda. ¿Por qué? Primero, porque así los equipos no tienen la sensación de que el panel, en razón del panel, les descartó argumentos o juzgó en base a una métrica u otra, sino que quede claro cuáles fueron las razones para ocupar los criterios de intervención que se ocuparon. Es decir, si por ejemplo nadie explica nada respecto a la métrica, ahí entra a decir, miren, tuvimos que usar el criterio de votante promedio informado en razón de que ningún equipo explicó bajo ningún nivel y tampoco hay acuerdos implícitos respecto a cuál es la métrica del debate y llegamos a esta conclusión en base a bla. O sea, explicitar ese tipo de cosas para que le quede claro a los equipos qué es lo que está pasando y cómo se está adjudicando su ronda y cómo se está adjudicando su debate. Esa es la mejor forma también de que se genere un proceso de aprendizaje general dentro de la deliberación, que es súper importante al momento de juzgar. Con eso espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, como siempre, nos pueden contactar a través de nuestro Instagram, a través de nuestro correo o a través de las redes de cualquiera de las personas de Polimnia para cualquier duda. Ojalá sigan disfrutando de este módulo número 2 y nos vemos en un próximo taller.